Hoy vamos a hablar de Ciro. Ciro el persa. Ciro el hombre que Isaías 150 o 200 años antes de que naciera ya lo vaticinó y lo pronosticó que iba a ser el hombre, el rey, que iba a sacar al pueblo de Israel de Babilonia, donde estaban presos y eran esclavos. Ciro el que conquistó casi todo Medio Oriente. Ciro, el hombre que conquistó la ciudad más fortificada de la época, Babilonia. De eso, de Ciro, vamos a hablar hoy en Protagonistas de la Biblia. Hola a todos, mi nombre es Yuri Romero y este es el canal Protagonistas de la Biblia. Como ya saben, hoy vamos a hablar de Ciro, Ciro el persa. Pero antes vamos a entrar en sintonía en qué es lo que estaba pasando en esa época. En esa época no, en épocas anteriores. Como por ejemplo, Dios mediante su profeta Jeremías le vaticinó al pueblo de Israel que iban a estar 70 años cautivos de Babilonia por no respetar sus leyes, por desobedecer sus leyes. Y así fue. Tiempo después, el pueblo no oyó, y tiempo después el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Jerusalén y se llevó cautivo a todo el pueblo judío. En esa cautividad se fueron el profeta Daniel, del cual luego hablaremos. A mí me encanta mucho el profeta Daniel. Pero, ¿qué pasa? Isaías vivió cerca de 150 o 200 años antes de que Nabucodonosor capturara Babilonia, conquistara Babilonia. Y Dios mediante Isaías dijo de que iba a ser cautiva Jerusalén, pero que 70 años después de ese exilio forzado, de esa captura, de ese tiempo de esclavitud, iba a haber un rey persa, un rey llamado Ciro, con nombre y todo. En la Biblia se dice con nombre y todo, que iba a haber un hombre llamado Ciro que iba a liberar al pueblo de Israel, iba a dejar que fuera de nuevo Israel, a levantar su tabernáculo y a levantar su ciudad. Resulta muy interesante que Isaías vaticinara con el nombre de Ciro, el rey que sería el que le iba a devolver la libertad a los israelitas, al que iba a volver para que fueran para sus tierras, siendo el mismo Isaías quien vaticinara también 700 años antes. En esta misma época, él profetizó que iba a nacer un niño en Judá, un niño que sería príncipe de paz, que sería rey admirado, que sería el Cristo, el Hijo de Dios. Eso lo vaticinó también Isaías. Por eso para mí es muy importante que primero él haya vaticinado de que sería Ciro, con nombre, 200 años antes de que pasara, que sería Ciro quien liberaría al pueblo de Israel. Y 700 años después nacería el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y para que ustedes puedan leer sobre las profecías de Isaías sobre Ciro, pueden ir a Isaías 44 y 45. Y ahí van a aprender todo lo que dijo Isaías o Dios, lo que dijo Dios acerca de Ciro. Ciro, como líder de los persas, puso a Persia en la cúspide del mundo, porque conquistó desde el sur de Egipto hasta Turquía, conquistó más de 15 pueblos, por donde quiera que pasó, arrasó y conquistó, arrasó y conquistó. Pero ¿qué pasa con Ciro? Ciro, a diferencia de otros reyes de la época, Ciro no golpeaba, no maltrataba, no asesinaba a quien iba cogiendo bajo su imperio, a lo que iba conquistando. No, Ciro fue bastante benevolente con sus adversarios y no los asesinaba, no los mataba. Entonces por eso se ganó el mérito de ser un rey benevolente, y por eso su reinado duraría tanto. Ciro fue un estadista y fue sobre todo un soldado. Él siempre iba al frente de sus batallas, hasta el punto de que murió en una de ellas. Pero Ciro, en todas estas conquistas, le puso el ojo a Babilonia. Babilonia era, en esa época, la ciudad más fortificada que había. Era la ciudad
inexpugnable. Eso no le entraba a nadie. Era una ciudad difícil de conquistar. Y quiero leerles cómo era la ciudad de Babilonia en esa época. Miren, la ciudad de Babilonia cubría 507 kilómetros cuadrados y estaba protegido por un muro exterior de 95 metros de alto y 25 metros de ancho. Era atravesada por el río Éufrates. Ustedes recuerden que toda ciudad en esa época eran hechas a la orilla de un río, porque el agua es vida. Y en el muro a cada lado del río habían 25 puertas. Escuchen, sobre el río cruzaba un puente de 988 metros de altura y 9 metros de ancho. En ambos extremos del puente estaba el Palacio Real. El más espléndido de estos palacios estaba rodeado por 3 muros. El muro central medía 91 metros de altura y torres de 128 metros de alto. Dime tú, el muro interior era aún más alto. Los 2 muros internos eran de ladrillo coloreado. Oye, inexpugnable. ¿Ustedes se imaginan? Por esa muralla, por el interior de esa muralla, podían venir y ir expressway, carreteras, porque eran inmensamente anchas, eran anchas. Y esa ciudad se le metió en los ojos a Ciro conquistarla. Era la misma ciudad que Nabucodonosor. Para hablar de Babilonia, tenemos que entender que Babilonia fue fabricada, fue hecha, fue construida. Luego, poco tiempo después, luego del diluvio. Fue una ciudad muy próspera, pero hasta la llegada de Nabucodonosor fue cuando la ciudad empezó, Nabucodonosor empezó todo lo que robaba. Él empezó a invertirlo en embellecer y engrandecer y en fortificar la ciudad. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo, fue hecha por Nabucodonosor a su esposa, a la reina, para que no le echara de menos las tierras de donde era. Oigan ustedes cómo era la ciudad que a Ciro se le metió en la cabeza conquistar. Ahora, ¿cómo la conquistó? Recuerden que cuando vayan a Isaías 44 y 45 van a ver cómo Dios ayudó a Ciro a conquistar la ciudad de Babilonia. Pero ¿qué hizo Ciro? Los babilonios estaban muy seguros de que no iban a ser conquistados porque la ciudad era impenetrable. La estrategia de Ciro fue increíble. Una noche hizo excavar trincheras río arriba, en el río, en la trinchera, para desviar el cauce del río. El río se fue desviando y fue bajando el nivel del agua en el río que atravesaba la ciudad de Babilonia. Pues entonces los soldados, con el agua a la cintura, fueron entrando a la ciudad. Pero pasaban una parte de la ciudad, la muralla exterior, pero había murallas interiores donde los babilonios tenían un mejor alcance para con sus flechas tirarle y matarlo. No tenían posibilidad de subir, pero ya Dios había dicho que iba a dejar todo el territorio libre, puertas abiertas para que entrara Ciro y se hiciera con la ciudad. Luego de que Ciro conquistara Babilonia, un año después, Dios toca a Ciro, Dios obra en Ciro y pasa esto que le voy a decir. En Esdras 1 dice la palabra de Dios. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Oye, Ciro reconoció que ese Dios era el Dios de los cielos y ese Dios le había dicho que hiciera lo que tenía que hacer con el pueblo de Israel. Dime algo. Entonces Ciro, ¿qué fue? Solo un instrumento para hacer lo que Dios quería. Ciro habló y dijo que iba a soltar, iba a dar la libertad a todo el pueblo de Israel después de 70 años de cautiverio. Y todo esto sin nada a cambio. El pueblo de Israel, los judíos, no tuvieron que darle nada a cambio. Óyeme, a tal punto de que Ciro fue el impulsor de que se le diera oro, plata, ganado
a todo este pueblo, a todos estos judíos, para que volvieran a Jerusalén, a edificar Jerusalén. Que este decreto de Ciro está catalogado como una de las primeras cartas universales de los derechos humanos. Oigan cuán importante fue Ciro, ha sido Ciro para la humanidad. Tiempo después de la liberación de los judíos de parte de Ciro, Ciro sigue conquistando pueblos hasta que Ciro muere en una batalla. Como era de esperar, Ciro no puede morir en otro sitio que no sea batallando, conquistando, porque así era él. Entonces, ¿qué nos enseña Ciro? ¿Cuáles son las enseñanzas de Ciro? Con Ciro aprendemos que Dios obra de forma increíble, que Dios toca corazones ajenos a la fe para demostrar su inmensa benevolencia, que cualquiera que no conoce a Dios puede ser su instrumento para hacer el bien y caminar con Dios. Por eso tenemos que estar atentos al llamado de Dios, porque ¿quién quita que tú pudieras ser un Ciro? Así terminamos el día de hoy con Ciro. Recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario, darle like. Y como dice Proverbios 24:5, el hombre sabio es fuerte. Nos vemos.